buenos días, estimados hermanos y hermanas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque yo sé que en muchos lugares ya es de noche, ya es tarde. Así que hoy quiero saludarles y bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estimados hermanos, he titulado esta enseñanza Un momento preciso, precioso y oportuno. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre que vivía en las calles en las épocas de Jesús. Pero quisiera antes introducirme con un texto bíblico que escribiera el apóstol Santiago, el cual se encuentra en el capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, signo de preguntas, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermosa reflexión que nos debe llevar a hacer y de inmediato un alto en nuestras vidas y una y otra vez preguntarnos: ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es mi vida? Bien, si la vida es tan frágil como la neblina que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece, ¿qué debería yo de hacer? ¿Qué deberías de hacer tú, mi especial amigo, que nos estás escuchando en este momento? Bueno, vamos a aprender hoy precisamente de un habitante de la calle o de una persona sin hogar que aparece en la Biblia. Este es un relato que se da durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el cual tenía un impacto maravilloso. Veamos cómo impactaba el ministerio de Jesús en aquel entonces y cómo sigue impactando en el día de hoy. Leo para usted en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24, y dice así la palabra del Señor: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y dice la palabra de Dios, y los sanó. Bien, en uno de los tantos recorridos, como acabamos de leer, que hacía Jesús, un día decide visitar a una ciudad en especial. Es la ciudad de Gadara, que fuese capital de la provincia de Perea, allá en las tierras de Israel, cuando estaban bajo el imperio romano. Vamos a ver qué sucedió y veamos aquí la interesante historia que nos compete esta mañana. Esta la encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Dice el título: Jesús liberta a un hombre endemoniado de Gadara o Gerasa. Eso lo hace en un momento preciso, precioso y oportuno. Vamos a ver qué dice la historia. Por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. ¿Cómo vivía este hombre? ¿Quién era este hombre? Bien, vamos a ver aquí que tenemos a un hombre que se podría llamar ante la sociedad una causa perdida. Ante la sociedad, pero no una causa perdida ante Jesús. Estas son las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos encanta predicar, porque nos damos cuenta de que siempre en Dios hay esperanza. Leo para ustedes una vez más el versículo para ampliárselo, y dice así: por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al bajar Jesús a tierra, número 1, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado. Y número 2, no solo salió de entre la multitud, sino que dice que se le acercó a Jesús. También nos dice el relato que hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Me interesa ver cómo la presencia de Jesús, donde quiera que está, causa un impacto espiritual en la vida de las personas. Esta imagen nos recuerda la vida de un habitante de la calle,
pero en condiciones extremas y además un hombre que está bajo el control de Satanás. Diríamos, un harapo en el camino. Cuando pienso en este hombre convertido en una carga social y bajo la lupa del desprecio, siendo objeto de burla para muchos, mientras que para otros objetos de asco, de indiferencia. Me imagino cuánto desprecio por su mal olor. Me imagino cuánto desprecio cuando él sentía hambre y se acercaba a algún lugar a pedir comida. Y lo más interesante, mi estimado amigo, es que ante tanto desprecio de una sociedad enferma, dice lastimosamente y lamentablemente que él encontró un lugar que no lo discriminaba. Dice que él encontró en el cementerio el único lugar sin distinción, ni clase social, ni credo, que lo aceptaría tal y como él era. Como dijera aquel famoso poema llamado La gran miseria humana. Tan solo en la tumba, la que recibe al rico, al pobre, al mendigo, al prosperado, al intelectual, en fin, solo pareciera que el cementerio no tiene ninguna acepción de personas. Hoy, ante el flagelo que vive el planeta, afectados por el COVID-19 y ante la peor crisis a la que nos estamos enfrentando, veo a un mundo desnudo, física, emocional y espiritualmente. Los miro llenos de miedos y de temores, sin rumbo, sin dirección y sin esperanza. La crisis nos ha desnudado a todos y en el peor de los casos, algunos de ellos ya lastimosamente nos abandonaron, vencidos y doblegados por un despiadado virus. Los cuerpos de grandes y pequeños, de fuertes y de débiles, de ricos y pobres, ahora tienen su lugar entre las tumbas. Esto nos invita o nos exige a hacer algo que nunca antes habíamos hecho. ¿Y saben qué es ese algo? Es preguntarnos qué debemos hacer la humanidad entera, porque esto no es un asunto de unos cuantos, es la humanidad entera, es el globo terráqueo. Tiene que hacer algo ante la fragilidad de la vida. El versículo 28 dice: cuando este hombre vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él gritando. Inmediatamente le dijo: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Mientras los hombres aquí cuestionamos la existencia de Jesús, los demonios pueden dar fe de que Dios no solo existe, sino de quién es Jesús. Ellos pudieron reconocer, los demonios que vivían en el cuerpo de ese hombre, pudieron decir, Él es el Hijo del Dios Altísimo. Sin importar, mi estimado amigo, sin importar qué opinas tú acerca de quién es Dios o quién es Jesús, si existe o no existe, esto no contrarresta poder a Dios, sino que contrarresta poder a ti. ¿Ya viste que no es tan importante ser tan inteligente, ni poderoso económicamente, ni famoso? No, hoy es más importante ser obediente. Ser obediente como este hombre que ante su necesidad, ante su vida marginada, es un hombre que inmediatamente ve a Jesús y sale al encuentro de él. Yo quiero decirle, mi estimado amigo, que las oportunidades de tener una vida diferente, una segunda oportunidad, siempre llegan a todos de parte de Dios. Pero también quiero decirle algo, que así como llegan, también así se pueden ir si no las aprovechamos. La Biblia me habla de gente que dejó que las oportunidades se fueran y pasaron a ser estadística de la perdición eterna debido a su arrogancia. Amigo, no sea esta clase de personas que ni viendo con tus propios ojos el flagelo que está causando este virus, el pecado y la injusticia, ni aún así tememos a Dios. Este es el tiempo de humillarnos en la presencia del Señor y de pedirle que nos ayude y nos perdone, como lo hizo el hombre de la calle, el hombre sin hogar. Nos hemos endurecido tanto que hemos perdido toda sensibilidad, que dice la Biblia que los demonios captan más rápido la presencia de Dios que los mismos humanos, pues ellos, dice la palabra, que ellos creen y tiemblan. Los demonios testifican de la veracidad de que sí hay un Dios, de que sí hay un Jesús, porque ellos lo conocen.
Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu inmundo que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. El ser humano muchas veces se ha jactado de tener y de poseer el control sobre su vida, y que puede hacer con ella lo que bien le parezca, pero no es así. Al menos la Biblia dice que todos fuimos vendidos al pecado. Por tanto, y entre tanto no nos volvamos a Dios, Satanás es tu dueño y tú seguirás siendo su títere. Y hasta que no te vuelvas a Cristo Jesús, no dejarás de ser un esclavo del pecado. Por eso, mi recomendación, mi estimado amigo y amiga, es que usted tiene que volverse a Dios hoy mismo, en este mismo momento. ¿Qué más sucede en todo este panorama que nos relata esta historia? Bueno, que ante el enemigo de nuestras almas no hay fuerza humana, no hay condición política, no hay posición social ni poder económico que valga. Jesús le preguntó a este endemoniado habitante de la calle: ¿cómo te llamas? Y él le contestó: me llamo Legión. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que les dejaran entrar en ellos. ¿Qué más sucedió? La Biblia dice que Jesús le permitió a aquellos demonios que habitaban en el cuerpo de aquel hombre que se fueran a meter. Leo para ustedes el versículo 33. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos, y estos cerdos echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. ¿Qué quería Jesús hacer? ¿Hacer daño a aquellos cuidadores de cerdos? No, Jesús quería demostrar que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Y Él quería enseñarle a la humanidad de aquel entonces, también saturada por la avaricia, que para Él lo más importante es el alma del ser humano. Pero encontramos aquí una población sin gratitud. Aunque aquel hombre era la más relevante evidencia, pues él llevaba la marca de un antes y un después de haber conocido a Jesús. Y aun cuando aquel hombre era conocido por todos en aquel pueblo, aquella inmensa demostración del amor de Dios y de su poder no sirvió de mucho, debido al terrible materialismo de aquella ciudad y de sus pobladores. Pregunto ante tanto escéptico: ¿estás tú acaso en esa misma posición? ¿De qué lado estás, amigo? ¿De los materialistas, que ni aun viendo la manifestación de Dios estás más bien deseando que todo esto pase para seguir en lo mismo? Si tu respuesta es sí, yo te tendría malas noticias. La Biblia dice que no pongas tu confianza en las riquezas, siendo estas ningunas, porque echarán alas y volarán. ¿O no es acaso lo que dicen todos los noticieros? ¿No es eso lo que usted ve todos los días en las redes sociales? Por eso te aconsejo que vengas y te postres ante Jesús, para que tu vida encuentre el verdadero propósito por el cual Dios te creó. Y hoy te está hablando a ti, a tu corazón, para que tú hagas un cambio de dirección. Observa lo que dice el versículo siguiente. Leo para usted el versículo 34. Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado. Escuche esto. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Estaba vestido y en su juicio cabal. Y ellos tuvieron miedo. Continúa el versículo 36. Y los que habían visto lo sucedido les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasa comenzó entonces a rogarle a Jesús que se fuera de allí, porque tenía mucho miedo. Esto es un claro reflejo de lo que le está sucediendo a esta sociedad. Desde cuántos años y décadas hemos venido sacando a Jesús de nuestras vidas. Le hemos dicho que se marche, que no lo necesitamos, que podemos solos. Y hoy por hoy la factura se ha hecho grande y con grandes intereses. Sacar a Dios de nuestra vida nunca ha sido la mejor alternativa para el ser humano.
Este no es el tiempo para estar dejándonos mover por el temor. Es más bien el tiempo de venir a Jesús y hacerlo de todo corazón. Amigo y amiga, si no nos doblegamos ante Jesús, Él nos puede dejar. Jesús se puede marchar. Podríamos perder la estabilidad que Él nos ofrece. La Biblia dice que aquel hombre atormentado por los demonios, dice que una vez que Jesús lo liberta, la gente del pueblo lo encuentran a los pies de Jesús, en paz, vestido y en su juicio cabal. El exendemoniado ahora tiene identidad, ahora tiene un lugar dentro de aquella sociedad que lo está marginando. El hombre de la calle, ahora después del encuentro con Jesús, el exendemoniado, ahora es el predicador por excelencia. El hombre de la calle ahora es el predicador callejero y la única esperanza para aquella ciudad dura de corazón. Así que dice la palabra de Dios que aquellos le rogaron a Jesús que se marchara. Por lo tanto, Jesús entró en la barca y se fue. Qué lastimosa esta historia. Qué triste esta historia. Cómo Jesús llega con todo el afán, con toda la bondad, y el pueblo lo rechaza. Pero no está todo perdido. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Qué hermoso. Qué hermoso es cuando hay un encuentro genuino con Dios. Qué maravilloso es cuando las personas pueden de todo corazón reconocer sus limitaciones, su pecado, sus desilusiones, sus miedos, pero en lugar de huir de Jesús, salen a su encuentro, se postran ante Él, piden, claman, le piden ayuda. Y Papá Dios, mi estimado amigo, siempre está allí para ayudarte, siempre estará allí para sacarte adelante, porque la Biblia dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Dios nunca despreciará un corazón contrito y humillado. Sí, mi estimado amigo, nos hemos vuelto rebeldes, le hemos cerrado la puerta al Dios que nos puede solucionar esta vida. Nos hemos creído que todo lo podemos y lastimosamente nos hemos dado cuenta cuán débiles, cuán frágiles y cuán limitados estamos. Hoy Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Hoy Jesús está aquí, está allí donde tú estás, cerca, junto a tu cama, en aquella prisión, en aquel hotel, en ese automóvil, en aquella montaña, en ese lugar remoto. Allí está Jesús. Jesús está viniendo a buscarte, porque Dios sabe que si Jesús no te busca, si Jesús no te encuentra, si Jesús no te perdona, tú eres un hombre perdido. En conclusión, voy a resumir esto que les he predicado esta mañana en 7 puntos. Número 1, el endemoniado gadareno era una causa perdida. Número 2, Jesús es la única esperanza. Así como lo fue para él, lo es para el mundo de hoy. Amigo, esto no es un juego, esto es en serio. Jesús es la única alternativa que tienes si deseas seguir viviendo, ya sea en este mundo o en el otro. Número 3, no endurezcas su corazón. Los demonios testificaron acerca de la veracidad de Jesús porque ellos lo han conocido por siempre. Usted hoy tiene la oportunidad, a través de este mensaje, de haber escuchado el mensaje de Dios. Por lo tanto, ya usted tiene un testimonio de que hay un Dios que te ama, que te anda buscando y que no quiere señalarte, sino que te quiere perdonar. Número 4, aquella gente de aquella región
al ver la pérdida de todos sus animales, aquella gente se rebeló contra Jesús. Dejaron que el miedo invadiera sus corazones y le rogaron que se marchara, que se fuera de aquella ciudad, que no lo querían ver allí, para desgracia de ellos. Número 5. Gadara fue un pueblo endurecido y ciego como la humanidad moderna. Así vivimos hoy. Así queremos vivir. Ciegos, endurecidos, rebeldes a la voluntad de Dios. Esa es la humanidad moderna. Pero tú debes hacer un cambio. Tú debes hacer un cambio si quieres que tu vida tome otro sentido. Número 6. El exendemoniado gadareno ahora es el excelente nuevo predicador de Gadara. Este hombre que no valía nada, este hombre que era un harapo en el camino, este hombre que era desechado, que era despreciado, que era ahuyentado, este hombre ahora es la luz que quedó encendida. Por eso Jesús no le permitió a este hombre que se viniera con él. Le dijo: quédate y ve a tu casa y cuenta a los tuyos lo que Dios ha hecho en ti. Y número 7. Nunca permitas, estimado amigo, que el miedo que está golpeando hoy más que nunca con toda su fuerza a la puerta de nuestros corazones, jamás impida que esto sea un obstáculo para acercarse al gran amor de Dios. Te invito a que pruebes a Jesús. Quizás hasta hoy has hecho burla de la existencia de un Dios. Quizás estás resentido, o tal vez algo o alguien te estorbó. Posiblemente guardes algún tipo de resentimiento en contra de Dios por acontecimientos de tu niñez, y todo esto te ha alejado del Señor. Pero Dios jamás te ha dejado. Dios jamás te ha desamparado, aún en esos momentos que parecieran que así fue. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de hacer un alto en el camino. Es tiempo de volver a casa y contar todo lo que Dios ha hecho por ti. Un solo hombre salvó Jesús en un momento preciso, precioso y oportuno. Hoy bien puedes ser tú ese hombre, esa mujer. Y así como Jesús fue a esa ciudad en donde solo uno le abrió su corazón, para Jesús ese único valió la pena. Hoy tú decides si imitas a ese hombre, o tú decides decirle a Jesús que se marche. Pero si lo echas de tu vida, Él se irá. Pero quizás, mi estimado amigo, no tendrás otra oportunidad. Concluyo de esta manera. Quisiera invitarte a que, si Dios ha tratado contigo, si el Espíritu Santo ahí donde usted está le ha convencido, yo quiero decirle que estás al alcance de Jesús. Allí está, al frente tuyo. Voy a permitirme orar por ti. Si tú deseas de todo corazón darle un giro de 180 grados a tu vida, entonces repite conmigo esta breve oración. Señor Jesús, te doy gracias porque has enviado este mensaje de manera exclusiva a mi vida. Y lo estás haciendo en un momento preciso, precioso y oportuno. Hoy sentía que mi vida perdía sentido. Hoy que las fuerzas se me acababan. Hoy que el miedo golpeaba fuertemente a la puerta de mi corazón. Yo quiero acercarme a ti como aquel hombre. Y yo quiero rogarte que entres a mi vida. Quiero pedirte que me salves. Quiero pedirte que me limpies con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Quiero que me laves de todas mis maldades, mis pecados, mis rebeldías. Y también quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor, te pido esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, te doy gracias por esta mañana. Padre, bendigo la vida de todos aquellos que se pudieron conectar. Señor, y oro para que tú traigas las fuerzas que tu pueblo necesita. Señor, que tú sigas teniendo control y que tú permitas, Dios, Señor, los cambios necesarios para que esta tierra sea sanada.
Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, nos gustaría mucho saber que hiciste esta oración y quisiéramos compartir contigo consejos acerca de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, tu amigo de siempre. Hasta la próxima.